Luego hubo una declaración que me pareció muy bella, que podemos tal vez hablar de ella un poco. Justificación por la fe es el título. Esta persona escribe: mi esposa y yo hemos estado leyendo la gran controversia últimamente y me acabo de dar cuenta de que existe un vínculo constante de justificación por la fe, que se puede seguir desde Adán y Eva, Caín y Abel, a través de la edad oscura, la Reforma, hasta el día de hoy. Este ha sido el tema más brutalmente atacado por Satanás en todas las épocas. Absolutamente cierto. La justificación por la fe es contraria a la naturaleza humana. No queremos reconocer nuestro estado de impotencia. Queremos poder contribuir a nuestra salvación. Pero una persona muerta, como dijimos, no puede aportar nada. La justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Así que si dice que no aceptes la marca de la bestia, no te conformes a su ley, que es contraria a la ley de Dios. Porque la justicia se manifiesta por la obediencia de los mandamientos de Dios. ¿No es así? Sí. No como un medio para la salvación, sino como una consecuencia de la salvación. Nuestra justicia son trapos de inmundicia. Y esta hermosa verdad, que el Dios del cielo desciende y viniese a tomar el lugar de un pecador muerto en transgresión, tomar los azotes que deberían estar sobre mí para sí mismo, pagar ese precio y luego ofrecerme nuevamente esa vida eterna, es la condición de la justificación por la fe. Y solamente fe, no por obras, para que no podamos presumir nada, excepto de la justicia de Cristo. Esa es la belleza de la salvación. Ese es el mensaje bíblico y es un mensaje de que la mayor parte del mundo no quiere aceptar. Y para mi horror, el mundo protestante ha comprometido esa doctrina en la Declaración Conjunta de Justificación. Porque ahora, como usted sabe, dice que somos salvos solo por gracia y no solo por fe, y por las obras salvadoras de Cristo y no por su sangre expiatoria, y que los protestantes deberían poner la pluma sobre el papel, es alucinante para mí. La justificación por la fe no niega, como dijimos antes, guardar la ley. ¿Correcto? No está en Hebreos toda la historia sobre Abraham, que mantuvo su fe, pero también la Biblia nos dice que Abraham guardó los mandamientos. Bien, vamos a ese versículo. Creo que es Génesis capítulo 26. Y el versículo 5, donde dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que si Abraham fue salvado por la fe solamente, entonces ¿qué mandamientos y estatutos y leyes estaba guardando aquí? Su fe se perfeccionó por las obras, como dice Judas. Y si vamos al libro de Hebreos, Antes de ir allí, quiero mencionar que esto es antes del Sinaí. oh sí, Así que no es la misma ley que Moisés dio a los hijos de Israel. no, Lo siento mucho. Es la misma ley, pero ha sido aplicable antes de que se hablase en el Sinaí. correcto, sabemos que la ley existía antes, porque cuando los sacó de Egipto, dijo: los probaré si andan de acuerdo con mi ley o no. Y el maná descendía, como sabes, de manera tal que el sábado se hizo prominente antes de que llegaran al monte Sinaí. Ahora vamos al libro de Hebreos. Y en el primer capítulo nos dice exactamente quién es Jesús. Es un capítulo hermoso, probablemente uno de los capítulos
más maravillosos escritos en la Biblia. Tiene tanta profundidad. Pienso que un futuro episodio, tal vez podemos trabajar con el libro de Hebreos. Tal vez deberíamos repasar el libro de Hebreos, pero el primer capítulo nos dice quién es Jesús. El primer capítulo nos dice que Él es el Creador, que Él es el exaltado Hijo de Dios. Y en el versículo 13 y 14 dice: Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La naturaleza exaltada del Hijo de Dios es descrita en el capítulo 1. No entraremos en detalles en este momento. Y si vamos al capítulo 2, entonces nos habla de esa gran salvación. El versículo 3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es el estudio de la eternidad, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Esos son los discípulos. Ellos lo confirmaron, y si vas al versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Jesús pasó por el sufrimiento a causa de nosotros. El versículo 14 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Luego en el versículo 15 nos lleva a Abraham y dice: porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. En otras palabras, se volvió completamente humano para identificarse con la humanidad, y pagó el precio por la humanidad. Ahora, es triste que muchas traducciones modernas perviertan el versículo 16. Dirán, seguramente no son los ángeles a quienes Él ayuda. Pero esta traducción aquí en la versión King James es tan acertada, porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Luego, cuando vamos al gran capítulo de la fe, en el capítulo 11, hemos hablado de esto muchas veces, y yo he hablado de esto muchas veces, y creo que puedes predicar infinitamente sobre el primer versículo. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Siempre he dicho que este es el versículo más ridículo de la Biblia si lo tomas al pie de la letra. Pero es el versículo más importante de la Biblia porque el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven, entonces la fe es algo que por definición no se basa en lo que ves, ¿no? Se basa en lo que crees. Siempre uso el ejemplo de un tribunal de justicia y el juez llama al testigo al frente y dice: por favor, díganos lo que vio en este caso, denos su testimonio. Y el testigo dice: su señoría, esto es lo que no vi. ¿Qué diría el juez? Perdone, ¿qué estás haciendo aquí entonces? Estás desperdiciando el tiempo de la corte, ¿no? ¿Y cómo es posible que tengas certeza de algo que esperas? No puedes tener la esperanza de algo y tener certeza de ello a la vez, porque la certeza implica que lo que estás esperando exista,
que sea una realidad. No puedes esperar conducir un Ferrari y tener la certeza al mismo tiempo. No puedes subir a la esperanza y poner el pie en el pedal y sentir la diferencia, ¿correcto? La fe es algo que se basa en algo que sabes que sucederá, pero que aún no ha sucedido. ¿No dijiste también que una vez que estemos en el cielo no necesitaríamos fe? Porque tendríamos la certeza. Así es. Fe es la certeza de las cosas que esperamos. Yo tengo esperanza de vida eterna. Y esta esperanza debe ser tan real que en realidad tengo la certeza. Debe ser tangible, debes estar viviendo en esa esperanza. ¿Y cómo obtienes esta esperanza? Por la fe. ¿Y de dónde obtienes fe? De Cristo. Tienes que apropiarte de su justicia y por fe debes asumir que Él te la ha impartido e imputado. Tus amigos dirán, ¿qué te pasó? Cambiaste totalmente, ya no te conocemos. Debe haber un cambio. Una transformación. Sin la transformación no hay evidencia alguna de que conozcas a Cristo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, ex nihilo, del latín de la nada. Habló y se mantuvo firme. ¿Crees en esto? Sí. Bueno, el mundo científico tiene que creerlo, porque el mundo científico dice que el Big Bang Salió de la nada. salió de la nada. Así que ellos creen en eso y ridiculizan a los que creen en lo que la Biblia dice, cuando su propia premisa es igual de ridículo. En realidad también es una fe. Es una fe, no es ciencia en absoluto. Y están tratando de vender su ciencia. No tengo ningún problema con la ciencia, pero yo tengo problemas con la filosofía de la ciencia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y esto es a lo que se refiere esta pregunta. Tienen a Adán allí, tienen a Eva, a Caín y Abel, y la Biblia nos dice claramente que el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de Caín. ¿Por qué? A causa de su corazón y su obediencia. Y se estaba apropiando de una justicia que estaba fuera de sí. Él dijo, el cordero que estoy ofreciendo es mi sustituto. Justificación por la fe. No confiaba en sí mismo. Confiaba en una fuente externa. Exactamente. Y fue salvado por la gracia de ese cordero. ¿Y qué puede traer? Las obras de sus manos. Las obras de sus manos. ¿Y cuál era más excelente? La de Abel. Ahora, bien, en el mundo de hoy tenemos estos dos sistemas religiosos paralelos. Sí. ¿Y sabías que solo el protestantismo, únicamente el protestantismo, que es una fracción de las religiones del mundo, una minúscula fracción, incluso dentro del cristianismo, se apropia de la justicia de Cristo, como lo hizo Abel, y el resto del mundo tiene un sacrificio de obras, Sí. lo cual es una cosa muy triste. Sí. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí tienes toda la cuestión de la muerte y la resurrección, que también es negada por el mundo actualmente. Dice que cuando mueres, vas directamente al cielo, pero acá dice claramente que Enoc fue trasladado vivo al cielo. Todos los demás mueren y tienen que esperar hasta la resurrección. El mundo no cree en esto. Entonces, ¿tiene la fe de Jesús? No. No. Tienes que creer lo que dice la Biblia para apropiarte de esta fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La justificación por la fe es el corazón de la salvación.
Y aún dentro de los grupos de creyentes, tienes la batalla entre el camino de Caín y el camino de Abel. Y durará hasta los momentos finales de la historia de la tierra. La justificación por la fe es el corazón del mensaje del tercer ángel. Por la fe, Noé, ni siquiera tenemos que ir más lejos que esto, ¿no? Él construyó un arca, ¿correcto? ¿Acaso el mundo cree esto actualmente? No, no. ¿Tienes fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Agradan a Dios con sus ideas evolutivas y la negación del diluvio universal? No, no. Y luego este versículo al que te referías, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué hizo con su fe? Actuó de acuerdo con ella. Y obedeció. ¿Y recibió la promesa en ese lugar? No, era un extraño y vivía en tierras de extraños. Incluso cuando se trataba de un lugar para las tumbas. ¿Lo recibió como un regalo o tuvo que comprarlo? Tenía que comprarlo. Lo compró. Fue ofrecido a él como un regalo, pero lo compró. Así que ninguno de estos había recibido la promesa. Podemos continuar y decir, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No de la certeza, sino que por la fe tenían la certeza, a pesar de que en realidad la sentían. Porque esperaba la ciudad. Aquí hay otro punto. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ¿hay una ciudad en los cielos donde Dios es el arquitecto y el constructor? Sí. ¿Es esto según la Biblia? Sí. ¿Acaso no nos dice Apocalipsis que habrá una nueva Jerusalén y que descenderá del cielo vestida como una novia? Correcto, la ciudad de Dios. ¿La gente cree en esto? No. Quieren un reino terrenal. Quieren un reino terrenal. Pero nosotros queremos un reino celestial, ¿no es así? Así que vayamos de nuevo a ese versículo en Juan capítulo 14. Lo hemos leído tantas veces que es increíble. Pero esto es lo más importante del asunto. Lo debemos saber de memoria. No se turbe vuestro corazón. Amén. ¿Creéis? Esa pequeña palabra, ¿creéis? En Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Este es un lugar real o se trata de un lugar espiritual? No, es un lugar real, Cuyo creador y constructor es Dios. es Dios. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabes a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? La verdad y la vida, Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces la justificación por la fe es el único camino para apropiarse de la salvación y ser herederos de la promesa. Y de la fe fluye la obediencia. Un último versículo. Mientras se me viene a la mente, ve al capítulo 58 de Isaías. ¿Lo tienes? Sí. Vayamos al versículo 13 y leamos el versículo 13 y 14, los últimos dos versículos de Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, esa es una palabra muy importante, entonces, te deleitarás en Jehová,
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la herencia de Jacob? Vida eterna. Esa es la herencia de Jacob. Y la promesa era que heredaría Canaán. Y eso era un Canaán tipo, y aquí nos referimos, por supuesto, al Canaán antitipo. Así que, otra pregunta. ¿Juega el sábado un papel fundamental en el asunto de la fe? Sí. Recapitulemos. ¿Acaso el mundo creía o cree en la historia de Noé, según la Biblia? No. No. Ellos incluso la ven como una conspiración. Correcto. ¿Creen en el relato de la creación? Esa es la primera declaración en el libro de Hebreos capítulo 11, que el mundo fue enmarcado. ¿Ok? Tienes que creer que... ¿Cuál es el símbolo de esto? El sábado. Así que, si guardas el sábado, ¿son obras o es un reconocimiento de una obra completa que Cristo ya ha realizado en la creación y la redención? Exactamente. Es parte de la justificación por la fe. No puedes separarlo. No puedes separarlo. Que Dios nos dé sabiduría mientras separamos la salvación por obras de la salvación por fe. Y mientras miremos el sábado como el gran memorial de nuestra fe en esa creación y en la redención. Que Dios nos dé sabiduría. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu libro está tan lleno de sabiduría que requiere ser explorado. Y oro para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y las mentes de los lectores, para que puedan comprender la profundidad, la longitud y la anchura de tu palabra, que es para salvación. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.